Creo que ya nos vemos. Ok, vamos a esperar unos segunditos para dar espacio para que se conecten algunas personas que estén interesadas en el tema y podamos comenzar a conversar acerca del tema que nos tiene por acá. ¿Va que va? Ya andamos por ahí. Mm, 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 mm. A ver. Muy bien, tenemos algunas personas que se están conectando. Nos van diciendo si nos escuchamos bien. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que sea de calidad. Mira, Patti nos dice hola. Hola Patti, gracias por conectarte. Ok. ¿Cómo ves? Creo que podemos ir empezando. Ya está viendo un poquito de más movimiento. Pues hola a todos, buenas noches. Me acaban de regañar porque yo estoy en modo súper frío, de que toda la mañana me he estado congelando y hasta ahorita sigo igual. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Queremos compartirles un poquito sobre educación inclusiva. Yo soy Paola Nuño, Karina Gómez, y la idea es eso justamente, platicarles un poco qué es lo que vemos nosotros en nuestra práctica día a día y también algunas otras cuestiones o algunos otros puntos a tomar en cuenta, ¿no? Que igual son muy importantes. Sabemos que cuando nuestros pequeñitos se van a ir a la escuela es un punto crítico y que de repente nos surgen muchísimas dudas en torno a eso. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tener claro qué es lo que tenemos que buscar en una escuela? ¿Cuándo estamos hablando sí de inclusión? ¿Cuándo estamos hablando de solamente lo están recibiendo? Entonces, pues de todo eso vamos a estar platicando un poquito. Sí, ¿qué tal? Gracias, Pau, por la presentación. Comentarles también que, bueno, ahí nos van avisando, ¿eh? Estamos leyendo también sus comentarios. Carla, que es parte de Arisea Creando Puentes, también está conformado por nosotras tres. Carla Mercado va a estar por ahí de manera en los comentarios para poder contestar de manera inmediata sus dudas, así que no se la piensen y pregúntenos y vamos comentando lo que vaya surgiendo. Justo eso es lo que queremos abordar el día de hoy. Sabemos que tenemos pues muchos ideales como profesionistas y como familias de algún estudiante con alguna condición del espectro autista o del neurodesarrollo. Siempre existen como ciertas expectativas de cómo nos gustaría que fuera ese proceso, pero también específicamente nosotras que nos dedicamos a este proceso tanto de el acompañamiento educativo como el acompañamiento terapéutico, entendemos que y nos ha tocado también ver de cerca el cómo ha venido evolucionando esta práctica a lo largo de los últimos años y también con la última adecuación y los cambios que hubo en la reforma. Entonces, sabemos que tenemos ciertos ideales de lo que nos gustaría que fuera o cómo fuera, pero también nos ha tocado poder estar de cerca para ver las realidades y el cómo es importante que nosotros desde la parte profesionista ayudemos o acompañemos a la familia en la construcción de ese puente entre nuestros ideales y lo que está sucediendo en realidad o las necesidades que se están teniendo en el entorno en ese momento. Sí, y justo el ver también, o sea, que sí estamos avanzando en muchas cuestiones de inclusión, ¿no, Cari? Que Uh-huh. muchas veces sí entiendo la visión de los papás, el decir es que no son incluyentes, es que no hacen esto, esto y esto, pero sí resaltar que sí se está viendo un avance, o sea, no sé, hace algunos meses leía unas cuestiones sobre autismo, sobre la definición, y yo que me infartaba. Les compartía a Cari y a Carla.
Entonces, desde eso hemos estado avanzando mucho y hemos ido transformando también los métodos de intervención. Lo mismo pasa con la educación. Entonces, los maestros se están capacitando, los maestros están aprendiendo. Yo quisiera decir que todos, lamentablemente no es así, pero sí es importante también resaltar eso. O sea, sí está la intención de aprender y de saber qué es lo que están haciendo nuestros chicos y cuáles son esas adecuaciones que se tienen que hacer. No podemos ser radicales de que aquí queremos todo, aquí ya no queremos nada. Sé que es complicado porque también muchos papás se enfrentan a diferentes procesos en cada una de las escuelas que van visitando, porque lamentablemente hay algunos a los que les toca eso, o sea, ir recorriendo en lo que nos vamos adaptando. Y también hay otra cosa muy padre, que han llegado a una escuela, ¿no? Que es como, aquí está funcionando, y pueden ser por diferentes factores. Entonces, sí vamos caminando, sí vamos avanzando, quisiéramos que fuera pues más rápido, lamentablemente no, pero sí el comprender también la parte de la escuela, ¿no? Porque también muchas veces se acercan los maestros y dicen, oye, yo quiero aprender porque sabes que en la carrera yo nunca tuve una materia sobre esto específicamente, ¿no? Entonces, si nos ponemos en un plan como creando esas barreras de, oye, es que tu maestro o maestra tienes que saber, y también ellos es como de, pero es que a mí no me toca. Creo que así no vamos a llegar a ningún acuerdo, a ninguna solución. Entonces, encontrar un punto medio, seguir informándonos y pues seguir trabajando en equipo, que creo que también es lo más importante. Sí, 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 justamente. Uno de los puntos que quisiéramos abordar el día de hoy, que les vamos a estar pues compartiendo, y nos gustaría saber, mientras vamos nosotros desarrollando los puntos, que ustedes nos escriban sus dudas o aportaciones o la experiencia que han tenido, para que sea un poquito más interactivo y podamos conocernos un poquito más de cerca, ¿va? El primero, o bueno, nos gustaría iniciar como con estos primeros acercamientos que se tiene a la escuela. Ya sea que a ustedes les ha tocado estar desde el rol profesionista o como familia. La primera impresión que nos toca a nosotros experimentar en el consultorio en el que laboramos, que bueno, la mayoría de ustedes nos conocen por nuestro desempeño ahí, tiene que ver con que los papás llegan con un sentimiento y una experiencia que por lo general no ha sido del todo positiva, ¿no? Y llegan con estas emociones encontradas, con este sabor de boca pues desagradable, porque muy probablemente no recibieron eso que esperaban, o a lo mejor se sintieron excluidos, se sintieron pues no entendidos. Tal vez las personas o estas instituciones educativas no fueron lo suficientemente empáticas para transmitir que pues que no tenían la capacitación adecuada para hacer esa intervención. Entonces, me gustaría que Pau nos platicara como en ese primer contacto o en esos primeros pasos, como qué nosotros recomendamos normalmente o cómo hacemos ese acompañamiento con la familia y también con otros profesionistas, porque hay veces que cuando contactan con nosotros son los niños muy pequeñitos, están en los primeros años como de preescolar, pero también hay otras ocasiones en las que ya son un poco más grandes y ya han vivido diferentes procesos, pues están como los dos modelos o las dos situaciones, ¿no? Sí, pues yo lo que me encanta decirles a los papás, por ejemplo, es esta cuestión de empoderarse y de saber qué es lo que van a buscar, porque también muchas veces estamos un poquito, no perdidos, pero apenas comenzamos a entender, ¿no?, el diagnóstico de mi hijo o de mi hija. Además de eso, sumamos el que nos acercamos y pasa posiblemente esto que menciona Cari, ¿no? Entonces, el saber qué buscar, les digo yo, no es que vayamos a rogar que nos acepten el pequeñito, es que la educación es un derecho y es ¿cómo le vamos a hacer? Pero también está el otro punto. No podemos quedarnos en, como es un derecho, se va a quedar aquí y todos van a aprender y todos van a hacer, ¿no? Porque eso va a generar, al contrario, un poquito más de fricción. Entonces, saber qué tenemos que buscar al acercarnos a una escuela. Si la escuela ya ha incluido en algunas otras ocasiones,
cómo hacen esas adecuaciones, si están abiertos a capacitarse, si aceptan auxiliares académicos externos, si tienen algún departamento ellos que los coordine. Son cosas muy importantes para que al momento de que estén los niños o las niñas ya en el proceso educativo o académico específicamente, no estar como, ay, sí, pero ¿sabes qué? No teníamos, ¿no? Que también nos pasa mucho. Ay, pero es que, ¿sabes qué? Sí te dijimos que sin auxiliar, pero pues no, ya mejor sí lo necesitamos. Como ser muy claros desde un principio y también ser nosotros muy honestos. ¿Cuáles son esas habilidades que tienen nuestros pequeñitos y también esas áreas de oportunidades que tienen? Porque pues no podemos ir y decir, sí, mira, todo esto está muy padre, sí, pero ¿dónde está la otra parte, no? También, si necesita apoyo conductual, si es más la cuestión académica, si son algunas habilidades de comunicación, todo eso gira en torno a nuestro pequeñito con autismo, ¿no? Entonces, el saber en dónde estamos pisando ahora sí y qué es lo que estamos pidiendo, pero también ser muy honestos en, este es el perfil de mi pequeñito. Uh-huh. Y algo creo que hace como la diferencia casi siempre tiene que ver con nunca es demasiado tarde para decir ya no es la opción. O sea, esto que muy probablemente o que es muy común que se genere o no sepa o si lo puedas complementar tú o si lo vivas de manera distinta, el cómo pareciera como que recorrimos un camino que costó tanto trabajo, que hubo tanto, un poco esfuerzo slash sacrificio, es así como, oye, pues no debería haber sido de esa forma, pero bueno, entendemos que ha venido habiendo una transformación, y entonces nos quedamos con el malo conocido en vez del bueno por conocer. No, creo que ahí la clave y la importancia es que podamos buscar un acompañamiento. Si bien como profesionistas no tenemos todas las respuestas, nos comprometemos, o el compromiso que tenemos, y ahora me atrevo a hablar en plural, es continuar capacitándonos, generar redes de apoyo con otras escuelas, con otros profesionales también, y entonces pensar en estas estrategias que pudieran ser la opción para este chico o esta chica con estas necesidades en particular. Entonces, creo que eso es importante, que en cualquiera de las dos situaciones, si son los primeros pasos o los primeros acercamientos, o si ya se tiene un proceso en la escuela, nunca es tarde para decir, hasta aquí llegó lo que pude construir en relación con esta institución educativa o con esta institución terapéutica, pues incluso puede ser, ¿no? Hasta aquí llegamos como a nuestros límites de aprendizaje, y que no nos mantengamos en una zona de confort en donde sigue pasando el tiempo y probablemente no se está aprovechando el espacio y no está habiendo un aprendizaje significativo, ¿no? Que creo que eso pasa constantemente. Sí, es muy seguido. Y creo que también es, pues, o sea, son decisiones muy importantes para los papás. Creo que es justo eso, el seguirnos cuestionando qué tan bien o qué tanto estamos avanzando, ¿no? en esa institución, y que me ha pasado, por ejemplo, que he acompañado a algunos papás, que es bien complicado porque, ¿sabes? Es que nos queda muy cerca la escuela, es que ahí está, no sé, el hermanito, la hermanita, y que sigue siendo pues cómodo y se acomoda también a toda la dinámica familiar o a la rutina, pero ya cuando se atrevieron a hacer ese cambio y a ver esa otra visión de, oye, es verdad, mi hijo aquí creo que ya no, o sea, que ya no estamos pues caminando, y que han logrado hacer el cambio de institución, pues también nos hemos quedado pues muy contentos, ¿no? Con la nueva disponibilidad también. Y también ser muy, muy sinceros en decir, ¿sabes qué? En estos años que estuvimos aquí me apoyaron de tal manera y estuvo padrísimo, pero creo que ahorita con los retos que se están presentando o lo que necesita ahora mi hijo o mi hija, ya no es la opción, ¿no? Y justo lo que dice Cari, que es muy importante, sea escuela, sea terapeuta o sea lo que sea. Entonces, muchas veces influyen muchísimos factores. Entonces, sí, el estarnos cuestionando
No queremos hacerles la invitación a estar cambiando de escuela cada 6 meses, claro que no, no se entienda así, pero si de plano ya intentamos hacer algunas adecuaciones, si ya se hicieron reuniones constantes y vemos que no está a lo mejor la disposición, pues sí empezar a reestructurar eso, ¿no? Y empezar a buscar también ya algún otro plan de intervención. Y pues atreverse también, sé que es muy complicado movernos, que creo que eso nos pasa a todos, ¿no? En general, el salir de eso que es cómodo, pues claro, es difícil, es complicado, pero también, que es algo que les comparto mucho a los papás, podemos seguir así, en esto mismo, o podemos aventarnos y ver qué tanto podemos seguir avanzando, ¿no? Que al final sigue siendo pues una incógnita, perdón, siempre el qué tanto va a lograr mi hijo a lo mejor en el espacio educativo, y creo que de eso parte el que tengamos los apoyos necesarios para seguir apostando por esa institución o de plano hacer el cambio. Sí, 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 que al final va a haber temor, justo lo que decías, bueno, aparte de que es complejo porque se mueven muchas cosas en la rutina y en lo que ya conocemos, va a haber ciertas emociones ahí encontradas, y por eso también es importante que como padres de familia o acompañantes de este proceso de nuestros estudiantes, pues también tengamos un seguimiento terapéutico y que estemos en vigilancia de nuestras metas, de a ver qué sucede, porque me está costando tanto trabajo moverme de aquí, ¿no? Ser a lo mejor un poco más introspectivos. Ok, muy bien. Siguiente punto. Me gustaría que platicáramos, o quiero proponerles que podamos abordar el tema de... en la mañana lo conversaba en un espacio que tuve súper enriquecedor con la USAER de Tepic, que estuvo muy gratificante, y fue como muy lleno de información el poder intercambiar muchos detalles de lo que hacemos cada quien desde nuestra trinchera. ¿Qué sucede con estos postulados de que si educación especial o educación regular, pero con ciertas adecuaciones, pero entonces educación inclusiva, por ejemplo, ¿no? En la mañana lo abordábamos. Personalmente, lo que creo, y es algo o es un enfoque en el que hemos estado trabajando las tres, tanto Paola, Carla y yo, es que es importante que visibilicemos que son postulados de educación distintos, y que no quiere decir que uno es mejor que el otro. Y mucho de la chamba que hemos hecho a nivel terapéutica ha sido el poder eliminar como estos mitos que hay en torno a la educación especial, y que de pronto también por eso a muchas familias les cuesta trabajo el contactar y reconocer y poder ver todo lo que este enfoque educativo esta opción educativa me está ofreciendo, y por qué es lo que mi hijo necesita. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de eso? Pues sí, creo que muchas veces se ve un poquito esto está bien, esto es bueno y esto es malo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que menos debería ser. Creo que también parte mucho de esas habilidades que tengan nuestros pequeñitos, y justo también de esos retos, ¿no? Anteriormente era mucho esta cuestión de si hay alguna condición del neurodesarrollo, se tiene que ir a una escuela especial. Y de repente teníamos pequeñitos con retos muy diferentes, en donde ya no lograban entrar nuestros pequeñitos. Entonces se decide que tienen que estar en una escuela regular, haciendo esta educación inclusiva y haciendo todas estas pues adecuaciones o ajustes, ¿no? ¿De qué depende? Pues totalmente de las habilidades del niño y, vuelvo a decirlo, de esos retos que esté presentando. Hemos tenido algunos pequeñitos, por ejemplo, que presentan pues crisis conductuales un poco severas, y ahí la cuestión es definirlo a partir de eso, ¿no? O sea, cómo visualizamos a este pequeñito en una escuela regular o en una escuela de educación especial. Entonces, creo que es eso, no se trata de decir esto está bien o esto está mal, es darle también lo que él necesita, que al final el personal debe estar capacitado para eso, pues para las habilidades de los niños. Entonces, más que
el seguir con este mito de esto está bien, esto está mal, esto está muy cool, uy, no, la escuela especial, no, es darle ese peso que tiene cada una de estos modelos y partir siempre, siempre de lo que nos está manifestando el niño, porque muchas veces es también, pues decir, no es que a mí me encantaría que estuviera, a mí me encantaría que hiciera, a mí, sí, pero vamos a observar muy objetivamente al niño, ¿no? Por ejemplo, y de ahí empezar a tomar decisiones. Justamente, y poder acercarnos, poder, como decía hace rato, si nosotros no tenemos claridad de hacia dónde ir, entonces, pues emprender este camino, este viaje y buscar diferentes especialistas o asesorías, tal vez no lo sé, en diferentes áreas, el visitar incluso las instituciones, el preguntar. No, pues no estamos hablando de que sea un camino sencillo, ¿no? Uh-huh. Que sea como el camino más rápido o el camino práctico, sino que pues tenemos que partir de las necesidades que tenemos. Entonces, pues eso, el poder acercarnos y conocer ambos modelos, tener como mucha claridad de qué significa cada uno y en qué momento es la opción adecuada tanto uno como el otro, ¿sí? Ok, y entonces, si decidimos que, o se toma la decisión, ¿por qué? Porque nuestro paciente o el estudiante en cuestión manifiesta un perfil de habilidades muy específico en el que sabemos que se puede ver beneficiado del ámbito educativo regular, aparece generalmente una palabra o bueno, más bien un concepto que en la actualidad estamos trabajando para que se les llame y con ello, como todo lo que implica, auxiliar académico, ¿sí? Anteriormente se denominaba como monitor. Entonces, bueno, estamos en esa transición de reconceptualizar. ¿Qué sucede, Pau? O sea, ahí generalmente, ¿cómo hacemos nosotros el proceso? ¿O cuáles son a lo mejor algunos puntos claves que son los que vemos? Digo, si bien ahora sí que conocemos tantos tipos de autismo como niños con autismo, o sea, no, es muy difícil hablar de generalidades en este proceso, o de chicos con Asperger o alguna otra condición del neurodesarrollo. Sí hay ciertos puntos que son importantes o que tenemos que ir considerando para ver si realmente necesita un acompañamiento de este tipo. Es decir, este niño se va a la escuela regular con ciertas consideraciones y se decide que tenga un auxiliar académico. ¿Cómo qué puntos serían como los más importantes? Pues de lo más importante yo creo es el que haga esos ajustes para el pequeñito o la pequeñita. Muchas veces, lamentablemente, tengo que decirlo, sin que hayan visto al niño, sin que hayan hecho alguna evaluación, sin que se haya observado el perfil de habilidades, ya estamos pidiendo el auxiliar académico, y creo que eso también se tiene que ir transformando, porque comienza a ser un autismo igual auxiliar académico, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que no tiene por qué ser así. Hay niños que son muy independientes y que necesitan a lo mejor adecuaciones muy sencillas que la maestra de grupo puede hacer. Entonces, como en todo, no estoy generalizando, pero sí es importante, pues antes que todo, observar el perfil de habilidades. O sea, no podemos decir, ay, sí, voy a incluir, tiene autismo, sí, ya, tráete de una vez, vayan contratando el auxiliar. Uh-huh. No. Uh-huh. ¿De qué otras cosas yo partiría? Pues eso justamente, que a lo mejor si no sigue indicaciones aún el niño o la niña, claramente necesitamos a alguien que esté apoyando. Si hay algunas cuestiones conductuales que no puede lograr la autorregulación todavía, ahí también me iría por apostar. ¿Qué más podría ser? Pues sí, esta cuestión de los apoyos visuales. O sea, si tenemos a un pequeñito que logra seguir una agenda, que logra, a lo mejor no hay lenguaje oral, pero sí atiende las indicaciones que se le están dando, que logra seguir esa rutina del día, a lo mejor viendo a los compañeritos y con un poco de apoyo de la maestra, no necesitamos un auxiliar.
¿Cuándo sí lo necesitamos? Pues con todas otras cuestiones. Por ejemplo, si no logramos alimentarnos por sí solos, claramente los pequeñitos tienen que comer. ¿Y cómo lo van a hacer? Si la maestra está atendiendo a más niños, pues con un auxiliar académico. Cuestiones de control de esfínteres también, porque sabemos que es difícil que, bueno, de entrada regularmente está maestra y si nos va bien, tenemos un auxiliar de grupo, ¿no? Entonces, es complicado también, vuelvo a decirlo, tenemos que entender lo que está pasando en el aula, porque no podemos ir pidiendo inclusión, pero yo solo quiero inclusión para mi hijo, inclusión para mi hijo es que hagan esto y esto, no. Entonces también como transicionar en estos conceptos que tenemos, ¿no? Que es algo que también siempre decimos, la inclusión comienza en casa, entonces desde ahí. Me gustaría, Cari, también tocar un poquito el tema sobre cuál es ese rol del auxiliar académico, porque muchas veces creemos que es la maestra ya particular y las demás personas se deslindan. Y no es así. Para eso está el auxiliar académico, para hacer los ajustes razonables, muy acompañada o acompañado de la maestra de grupo. O sea, toda la pauta la va marcando la maestra, incluyendo a nuestro pequeñita con autismo. ¿Y qué se hace? Pues todo esto, adecuar precisamente. Por ejemplo, estamos viendo frutas, pero a él no le está quedando claro. Bueno, vamos a usar muchos colores, vamos a usar este material, vamos a usar plastilina. Esas son las adecuaciones, porque también muchas veces me ha pasado un poquito el, oye, pero ¿por qué auxiliar le estás haciendo tú eso? Pues eso es un trato especial. No es un trato especial, es una adecuación. ¿Por qué? Porque queremos que aprendan esos conceptos en base a eso que él necesita. Entonces, también creo que hay mucha confusión en cuanto a eso, Cari, que ya también tú me dirás más, pero pues no es tampoco una nana, o sea, que ay, sí, para todo ya solamente la monitor o la auxiliar, tienes que hacer todo esto, o ya todo el recreo ahí solamente. Recordemos que queremos lograr la inclusión. ¿Y qué depende de eso? Pues de todos estar enterados, de todos estar conviviendo con ese niño, aprendiendo y también sabiendo, porque la idea o el objetivo final de un auxiliar académico, qué lamentable, pero es que se vaya, o sea, que poco a poco los chicos vayan logrando ese proceso. Entonces, no es tanto aquí se va a quedar siempre, sino estamos apoyando y poco a poco irnos retirando para que el niño logre esas rutinas también, pues, por sí mismo. Y para ello es fundamental, si los estamos leyendo que se está pausando, no tenemos muy claro por qué está sucediendo, ya arreglamos por acá la conectividad y tal, entonces tenemos algunas otras pestañitas aquí, pero no nos gustaría experimentar y que tal vez se cerrara la transmisión, no lo sé. Bueno, ahorita nos van comentando, Carla nos está apoyando. Esperemos que no se merme la información, pues, y nos comprometemos a resolverlo para que en la siguiente transmisión que tengamos no haya como estas situaciones, porque sí me aparece un mensajito aquí, pero no sé si presionarle. No estoy tan segura, entonces ok, muy bien, que ya estamos restablecidas por ahí. Bueno, esperemos que, insisto, que no se merme como la información, y si no, también pretendemos dejar el video arriba para que puedan acceder y puedan por ahí también comentarnos, aunque ya no sea como en vivo, pues, o en el momento, ¿sí? Te decía, para ello justamente, y lo platicaba en la mañana con el gran equipo que estuve trabajando, creo que es fundamental el que aprendamos y que tengamos este ejercicio que es arduo de planeación, de dosificación, y lo comentábamos, ¿no? O sea, es difícil porque al final
es un encuentro que vamos a tener que hacer y que tener con nosotros mismos, con las necesidades de nuestro estudiante y también con lo que exige la currícula. Entonces, es un proceso complejo, es importante que para ello estemos pues llevando un acompañamiento, una capacitación, que estemos teniendo claridad de qué nos toca, que estemos haciendo este ejercicio constante de manera estructurada y organizada. Si no hacemos esto de manera constante, es como pues un músculo al final, o sea, es algo que se tiene que ejercitar y que tenemos que estar probando, realizando, fracasando o acertando y retomando, ¿no? No está, o para nada está todo escrito. Entonces, la cosa es empezar, ¿ok? Tener una planeación muy específica y entonces ir persiguiendo ciertos objetivos. En la mañana lo conversaba, o sea, ¿y qué pasa si a la hora de evaluar está siendo todo un rollo bien complicado? Pues seguramente no estamos planeando de la manera adecuada, ¿no? E insisto, no es algo sencillo, hay que probar, la cosa es probar, experimentar, y con experimentar me refiero a de manera muy responsable y muy específica de sabiendo qué es lo que voy a hacer, cuál es el objetivo de esto, llevar un control por escrito, tener como algo muy bien estructurado, que dentro de esa estructura podemos tener errores, porque pues, somos humanos, nos equivocamos. Entonces, bueno, creo que es fundamental saber planear, para entender muy bien hacia dónde nos dirigimos y en dónde estamos parados. Y enseguida, conforme vamos avanzando en el ciclo escolar, ver cómo nada que ver el primer mes, ese mes, el primer mes del primer contacto que se tiene con la escuela, es un mes arduo para la familia, para el estudiante y para los docentes. ¿Por qué? Porque es el primer mes de muchas cosas nuevas. Y lo nuevo nos cuesta trabajo a todos. Entonces, nosotros, que en teoría tenemos muy buenos recursos de flexibilidad mental, de anticipación y de buscar diferentes estrategias, tenemos que estar ahí como acompañantes de nuestros niños para saber qué tipo de apoyos darles. Entonces, creo que es eso, o sea, si sabemos planear, vamos a poder ir viendo ese avance. A corto, casi siempre la recomendación que yo les hago es, vamos a establecer metas a corto, mediano y largo plazo es al final del ciclo escolar. ¿Cuál es el aprendizaje esperado al final? Ok, bueno, antes de ese final hay un chorro de pasos. Si hablamos corto plazo, ¿qué te parece? ¿Qué será el bimestre? Bueno, no, corto plazo, ¿qué será? Como 2 semanas tal vez. En 2 semanas ya vemos muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que en 2, 3 semanas ya podemos observar, o sea, no vamos a tener a nuestro niño escribiendo ni leyendo, pero, por ejemplo, en cuestión de repertorios básicos, que es lo que yo veo lo más maravilloso, pues como y que lleguen y ya sepan dónde tienen que sentarse, que ya sepan en dónde tienen que dejar sus cosas, creo que es lo más gratificante también y lo más padre. Y sí, justo eso, o sea, el estar muy acompañados de esa planeación, ¿por qué? Porque no va a haber otra manera de darnos cuenta, porque a veces también, que nos pasaba mucho, trabajamos, pero ya el momento de escribir o de centrar qué es lo que hemos estado trabajando, es como de, ¿y cómo empezamos? ¿Cómo empezamos con esto, no? Entonces, sí, el estar escribiendo es confrontativo, sí, también para nosotros el decir, ¿sabes qué no está funcionando? Porque pues yo creo que a nadie nos encanta, ¿verdad? Que no nos funcione algo, pero también es ser humanos, humildes y decir, este no es el camino y vamos a reestructurar. No quiere decir que sea tiempo perdido, quiere decir que estamos encontrando o necesitamos encontrar otras estrategias de intervención. Entonces, sí, lo que dices de las metas también, me encanta como esos objetivos de ahorita vamos a trabajar específicamente en esto y después ser también muy realistas con esa pauta que nos van marcando nuestros niños, ¿no? Que sea muy personalizado y decir, ya está logrando hacer esto y esto, pues entonces vamos a ir metiendo otros objetivos, ¿no? Y no seguir trabajando sobre lo mismo cuando ya lo tiene dominado. Entonces creo que es como lo más importante también de planear, que nos hace ver eso. Sí, y que ese es un punto que aborda constantemente Carla.
en relación con cómo trasladar esos aprendizajes a la población adulta. ¿Para qué queremos adultos haciendo bolitas y palitos? ¿Para qué queremos adultos clasificando los mismos colores? O sea, hay que replantearnos muchas cosas de el para qué y el cómo, ¿no? No estamos diciendo que sea sencillo y para eso, o mejor dicho, por eso es que realmente consideramos que la única forma de llegar a estos lugares o de tocar estos lugares en los que podemos tener como un alcance más preciso y ser pues más profesionales al final es creando puentes con otros. O sea, no, siempre lo digo, 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que una. Seguro el proceso va a ser más complejo si son 4 a que si es una o son 2, pero la garantía es que haya como mayor aprendizaje o que sea como mucho más enriquecedor el proceso. Ok, y entonces me gustaría ya para ir cerrando un poco, Pau, y ver qué onda, si tienen algunas dudas o quieren que respondamos, digo que si quieren que leamos algo que nos compartan por ahí. Eh, ¿Qué pasa con aquellas escuelas que no tienen departamento psicopedagógico? Porque todavía las hay. Y sucede mucho o es muy común que si no hay un departamento psicopedagógico o un área especializada, como bueno lo es en la educación pública, que es la unidad de USAER, hablando pues específicamente de la propuesta de escuelas regulares, ¿qué sucede ahí entonces? Porque lo que me queda claro es que no tenemos y no hay manera de que sepamos de todo. Eso es imposible, ¿no? Creo que hace rato dijiste algo pues muy chido y muy cierto, que tenemos que ser humildes pues como profesionistas y decir, no sé cómo, o no sé, en este momento no sé cuál es el camino, o en este momento mis recursos ya llegaron hasta aquí y es importante que cambien o sugiera un cambio de terapeuta, no lo sé, también se vale. Entonces, como no todos sabemos de todo, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿quién acompaña? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo está Pues ahí? ahí, o sea, quien lleva más el proceso de la mano es pues terapeuta, porque sí es muy recomendable que se acerquen ustedes a escuelas en donde tengan el departamento psicopedagógico, precisamente para eso. ¿Por qué? Porque son las personas que van a llevar como muy específicamente todo el proceso del niño o niña mientras esté ahí en la institución. Entonces, creo que podemos estar tratando de abarcar mucho sin abarcar posiblemente nada o muy poquito si no lo tenemos. Ha habido ocasiones en que nos ha sorprendido también ciertas escuelas en que se capacitan y dicen, ¿sabes qué? Yo me aviento y lo voy a hacer y me voy a esforzar. Y ha funcionado. Son muy poquitas. Pero cuando no lo hay, de plano quien lleva todo este proceso o todo este acompañamiento es él o la terapeuta. ¿Por qué? Porque es quien está más cercano a todo el proceso de los niños y pues quien conoce de la condición, conoce de la intervención que está haciendo y sobre todo de qué está funcionando con él o con ella. No quiero decir que cuando hay departamento, no, la terapeuta o el terapeuta ya se desliga, no. Ahora sí que tenemos que entrarle a todo, porque justo es eso, un trabajo en equipo y muchas veces yo, por ejemplo, lo que hago es citar a las auxiliares, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo les está yendo? O ellas me escriben, ¿sabes qué, Pau? Estamos teniendo dificultades en esto, ¿nos puedes apoyar? Claro que sí, vente. Y no quiere decir que también la terapeuta lo sabe todo, ¿no? Es vamos a ir entrelazando esas ideas para encontrar las estrategias adecuadas de intervención. Entonces, cuando no hay un departamento, quien lleva como todo el proceso es pues terapeuta. Ok, totalmente de acuerdo. Digo que es como lo hacemos nosotros en la práctica y un poco lo platicaba en la mañana también. ¿Cómo ves? ¿Te parece si pasamos a ver si tienen algún comentario? Sí. ¿Alguna? Digo que sé por ahí ha estado Carla interactuando. A ver, déjenme revisar. Nos dice Usaer del preescolar de Tepic, justo con el equipo que estuve trabajando en la mañana.
Cuando los niños no tienen acompañamiento de terapeutas, o sea, como cómo le hacemos y solo tienen un maestro o maestro y el personal de USAER, como que sugerimos ahí, que un poco en la mañana también estuvimos ya rebotando algunas ideas en relación a que es chamba que no se puede quedar sin hacer. Sabemos que hay instituciones que ofertan ciertos servicios terapéuticos de manera pública. Se los compartimos. Si no lo conocen, aquí en Jalisco está DIF Zapopan, que está el centro de autismo. Es un centro de primer nivel. La verdad es que nos sentimos sumamente orgullosas de poder conocer a gran parte del equipo por allá. Y poder en algunos momentos haber conocido o cruzar prácticas también, ¿no? Y colaborar con ellos. Al ser un servicio público y ser de tan buena calidad, pues hay una lista de espera medianamente grande. Entonces, bueno, pensaría yo a lo mejor en revisar como cuál es la razón por la cual esta familia no tiene una intervención terapéutica individualizada, y en conjunto con ellos tal vez pensar en algunas opciones como, si es por una cuestión económica, ver la opción que ofrece de manera pública el Estado, y si tiene que ver con otras razones, pues entonces ayudar en ese acompañamiento, ya sea de búsqueda o de definición de qué es lo que tú quieres, ¿no? Porque muchas veces yo como profesionista puedo decir, está todo resuelto, este niño y esta familia necesitan esto, y ni el niño ni la familia consideran que necesiten eso. Entonces, pues eso es importante también, ¿no? Volvemos a lo mismo, ser humildes, contactar con que somos solamente un acompañante, que si somos personas que nos especializamos en el caso, está fabuloso, porque eso quiere decir que tenemos este compromiso ético y personal con nosotros y con la gente que atendemos, pero no lo sabemos todo, ¿no? O sea, tenemos que escuchar lo que quiere la familia. No sé, ¿quieres agregar algo más? No, totalmente. Y sí, creo que pues no ponernos en ese plan de pues a mí no me toca, porque creo que eso va a llevar a más que a encontrar una solución o estrategias, pues a crear como un poquito más de conflictos, ¿no? Creo que si decimos, pues sí, siendo bien realistas no me toca, pero no está de más informarme y saber. Creo que también de ahí parte pues gran importancia, ¿no? Ajá, dar ese extra, un poquito. Nos pone Carla un poquito ahí como para crear la conversación. Es entonces cuando hablamos de educación inclusiva exclusivamente la incorporación a la educación regular. Pues no, o sea, la realidad es que lo que se plantea es que la educación inclusiva pues sea un enfoque que no solamente impacte en las aulas, sino que de verdad se viva como, pues sí, como una filosofía un poco, digo, hablando de filosofía basada en todas estas estructuras y todos estos esquemas, y que terminará impactando en la educación, pero también entender que estamos tocando vidas y que esas vidas son de pequeñitos. Entonces, pues en todos los escenarios, en cualquiera de los escenarios, diría que se habla de educación inclusiva. Sí, que no es un aceptar, porque pues aceptar también hemos tenido pues varios papás que llegan de escuelas que pues sí les dijeron sí lo aceptamos, y pasaron meses hasta que un día llegaron temprano por el niño o la niña y se dan cuenta pues que sí, pero está en otro salón haciendo nada. Entonces también el tener muy claros que eso no es inclusión, o sea, una cosa es aceptar que es sí, tráelo, sí puede estar aquí, y otra cosa es incluirlo realmente en todas las actividades que se estén haciendo. No quiere decir que también va a estar en todo momento ahí, porque parte también de eso, ¿no? De dar pues los apoyos que están necesitando, y si a lo mejor necesita mucho movimiento, bueno, vente, vamos a dar una vuelta, una actividad, nos sentamos. Terminamos, otra vuelta, nos sentamos, y que poco a poco vaya disminuyendo, ¿no? Entonces, inclusión no es aceptar solamente. Así es. Ok, creo que, bueno, esperamos, mejor dicho, que no se haya trabado tanto. Vamos a trabajar en ello. Estamos
Pues me siento como muy feliz y muy cómoda también hablando del tema. Ya tenemos cierto tiempo dedicándonos a todos estos procesos. No sé si quieras cerrar como con algo, alguna frase, alguna reflexión. Ya revisamos los comentarios y vemos que están muy tímidos, Sí. que no tienen como ahorita de momento tantas aportaciones. Recuerden que vamos a dejar el video arriba, o bueno, se va a quedar como video para que puedan estar realizando preguntas. Si les tocó a lo mejor llegar ya un poquito al final o al principio sí fue molesto que se estuviera cortando tanto. Que puedan dejar sus dudas por ahí, si nos quieren escribir de manera privada también al inbox de Aresea o por Instagram, y pues vamos a estar por ahí muy felices de contestar y de poder participar. Así es. Pues a mí me encantaría cerrar hoy con algo que me pasó recordándoles mucho a los papás. Les voy a parezco radio. Repito y repito y repito. Esta cuestión de todo aquello que se está aprendiendo en la escuela, trasladarlo a su vida diaria. Hay una frase que coincidimos en que nos encanta mucho. Hoy la escuela, mañana la vida. Entonces, recordemos que no siempre vamos a tener niños o niñas. Va a haber algún momento en que ya tengamos adultos y adultas con autismo. Entonces, lo que queremos es que esos procesos académicos que se están dando sean cada vez más funcionales en su día a día, perdón. Si están viendo números, bueno, vámonos a una tienda a que haga ese uso del dinero, a que sepa, tengo que dar y me van a dar ese objeto que yo quiero a cambio, ¿no? Siempre estar exponiendo ante estas situaciones para que ellos le encuentren sentido, porque bien lo comentaba hace rato Cari, pues sí, cuando tengamos adultos que solamente nos puedan relacionar o embonar, ¿para qué nos va a funcionar realmente, no? Entonces, el que eso que se está aprendiendo en la escuela se pueda trasladar hacia otros contextos y que tenga mucho sentido, siempre. Sí, justamente la clave de todo lo que vayamos construyendo de manera terapéutica, pues es con la meta de que haya una generalización, y pues ese es como el meollo del asunto con nuestros chicos. Me gustaría cerrar con que en medida que vayamos aceptando aquellas situaciones que nos están costando afrontar por el proceso que estamos llevando de manera personal, con la aceptación del diagnóstico de mi hijo, con alguna situación familiar que se esté viviendo y que todo esto esté impactando las decisiones que tomemos y pues toda la parte educativa. En medida que vayamos, insisto, como siendo responsables con eso, con nuestras necesidades de adulto, es como también vamos a poder ir dejándonos acompañar o sabiendo qué tipo de apoyo pedir o qué necesito en este proceso, y que seguramente la construcción de las decisiones y lo que sea que vayamos pues sí poniendo en el camino va a ser lo adecuado, ¿no? O sea, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que es bien importante que también nosotros como adultos guías tengamos pues esos espacios en los que cuidemos de nosotros, ¿sí? Tengo una colega que me encanta esto que dice siempre y trato de aplicarlo constantemente, que es ¿quién cuida al que cuida? O sea, si nosotros como agentes adultos que estamos ahí tomando decisiones por nuestros niños no estamos como en un buen momento, pues seguramente vamos a tener muchos retos o vamos a ver pequeñas situaciones de aprendizaje como algo, híjole, esto es enorme, es una crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cerraría con eso, con el continuar trabajando también en nosotros como papás y como profesionistas en torno a estos chicos. Pues muy bien, quisiéramos hacerles una invitación. Me imagino que por ahí ya han visto, y si no les recordamos, el sábado 4 de diciembre vamos a tener un curso vía Zoom que tiene que ver con ajustes razonables y algunas estrategias dirigidas a la etapa
preescolar y primaria menor en chicos con condición del espectro autista. Decirles también que muchas de las metodologías y lo que empleamos para trabajar con chicos ya sea con autismo o síndrome de Asperger son recursos y estrategias que se utilizan y que empleamos también para chicos con alguna otra condición del neurodesarrollo. Pregúntenos por ahí, acérquense y ya les estaremos diciendo pues qué onda, cómo podemos apoyarles. También recordarles que nos pueden contactar de esa manera pues por esta vía, y que pueden también localizarnos o acercarse al centro psicopedagógico en el que trabajamos, que es ATSAN. Muchos de ustedes lo conocen, y si no, bueno, también les decimos, por ahí hacemos nuestra práctica privada con este centro. Ya tenemos algunos años trabajando con ellos, y Carla se encuentra realizando también su práctica de manera privada en un consultorio. Entonces, pues escríbanos y ya estaremos nosotros diciéndoles de qué manera podemos apoyarles. ¿Cómo ves? Pues sí, también invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Sí. Estamos tratando de tener ahí la agenda muy completa, de estarles posteando pues información muy importante. Entonces, pues también ahí está eso, ¿va? Va, muy bien. Pues muchas gracias, pasen buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.